son los que tienen menos mortalidad. Eso lo explica. Entonces, en Bogotá, por ejemplo, la gente de menores recursos tuvo que salir más, pues trabajan más en la informalidad y este fenómeno es muy probable que se haya repetido en otras ciudades. Entonces, miremos la situación antes de la pandemia. La situación social ya venía mal. Vamos a analizarlo acá en estos dos cuadros, que también son del DANE, no son de nosotros. Ah, carajo, me dicen que no está viendo la presentación. Es porque yo no tengo acá. ¿Qué hacemos? ¿Ponen Zoom de nuevo? Disculpen, ¿alguien me puede...? Senador, Me dicen habla que con no está Francisco. viendo. No, Me dicen no, que no no se está le, viendo. no, senador, no se le está viendo y puede compartir pantalla. Ahí se ve. No. No, tiene que compartirla ya usted tiene habilitado para que pueda compartir, senador. Dice que el anfitrión No, inhabilitó la inhabilitaron función. desde allá. No, deme un segundo, senador, no se preocupe. Listo, senador, ingrese de nuevo. Ahí ya la ven. Sí, señor, ya, listo, ya le quedó ahí. Dale reproducir para que se vea grande. Sí, para que se vea grande, por favor. Listo, ahí Eso, está. así, listo, senador. Disculpe. Te estaba hablando que la pobreza es un fenómeno en aumento antes del COVID, según las estadísticas del mismo DANE. Y aquí vemos, pues sencillamente una estadística que ya hemos conocido en los días pasados, que han denunciado varios senadores y representantes, y es como entre 2018 y 2019, 665,000 personas ingresaron a la categoría de pobreza. Este fenómeno se explica por un crecimiento progresivo del desempleo y especialmente en mujeres y jóvenes. Aquí está clara la gráfica. Veníamos sostenidamente reduciendo la pobreza. Obviamente hay un pico alto en 2012 y 2013 que tiene que ver con el petróleo a $100, cuando nos creímos país rico, pero ya ustedes vieron que ese precio se desvaneció y posiblemente hacia el futuro siga desvaneciéndose porque los países desarrollados están entrando en una onda de descarbonizar sus economías hacia 2050 y seguramente las energías limpias van a ir tomando más impulso cada vez y tanto el carbón como el petróleo van a seguir en declive. Bueno, voy con la siguiente. Es bien sabido que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Esto lo sabemos. Entonces aquí vemos en la gráfica cómo en 1992 el 1% de las personas tenían el 20 y algo el 20% o 20.3% de la riqueza. Hoy esa cifra ha aumentado casi al 22,5%. O sea, el 1% de los más ricos concentra cada vez un mayor porcentaje de ingreso. Y para 2019, el World Inequality Database calculó que en Colombia el 1% de la población es dueña de más del 22% del ingreso total del país. Desde 2004, aquí vemos, no se veían estas cifras. Colombia es el segundo país más desigual en ingresos después, en Latinoamérica después de Brasil. Y bueno, y hay, digamos, diferencias entre quienes creen que es el tercero más desigual del mundo, o el cuarto, o el séptimo, en el último rango. Pero ya vamos a ver más adelante con otras cifras cómo estamos en la posibilidad de caer prácticamente al número 1 o 2, si se dan unas estimaciones que están haciendo tanto la CEPAL como la Universidad de los Andes, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y acá, pues ya entramos a mirar cómo se ha venido cumpliendo el plan de desarrollo del gobierno Duque de 2018-2022, que se comprometió a reducir la desigualdad de 0,50 a 0,47. Esa es la meta para reducir la desigualdad en este cuatrenio. Y ya veremos que hoy, por ejemplo, hoy está en 0,52. O sea, no se ha cumplido y estas estimaciones de las que les hablaba ahora podrían llegar a 0,57, porque la meta del índice Gini no se está cumpliendo y a este paso, pues el gobierno Duque no va a cumplir la meta de reducción. Aquí les muestro las estimaciones. En el cumplimiento de los compromisos,
vemos que entre el quinquenio 2013-2018, todos estábamos enriqueciéndonos, absolutamente todos. Los más pobres, el 2,34%, la media nacional era del 1,24%, y el 20% más rico, pues como siempre, pues estaba enriqueciendo un poco más y estaba enriqueciéndose al 3,71%. Para este bienio, de 2018 a 2019, vemos como todas estas cifras tuvieron unas modificaciones. Primero, los más pobres ya no mantuvieron su crecimiento hacia la riqueza, sino que lo empezaron a disminuir en menos 3,8%. Y la media nacional se fijó ahora en el 0,058%, en menos del 1%. Y el 20% más rico, aunque disminuyó su ritmo de enriquecimiento, sí se nota que también que sigue aumentando su riqueza. Y lo vemos pues obviamente en estas cifras que nos han expuesto los bancos, en la manera como a pesar de la pandemia, pues han sido uno de los sectores más favorecidos, igual las grandes superficies y etcétera. Pero se siguen enriqueciendo. No digo que sea malo que sigan enriqueciendo. Ojalá se enriquezcan más, pero que también los pobres mantengan su ritmo de crecimiento hacia la riqueza. Acá hicimos un juego, digamos, no sé si van a tildarlo de infantil o qué, pero de pronto ilustra muy bien lo que pueda significar las diferencias, la brecha. Nosotros no criticamos la riqueza. Ojalá el señor Sarmiento y los demás ricos del país sean más ricos. Multipliquen sus riquezas por 10 o por 20 si quieren, que sean muy ricos. Lo que nosotros atacamos aquí es la brecha. Que tengan ellos mucha plata y mucho dinero más, pero que los pobres tengan también un ascenso que les pueda significar mejorar su nivel de vida. Porque lo que estamos viendo es que cada vez la brecha se hace más amplia. Y vemos cómo, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva unos cálculos que hicimos basados en la revista Forbes y también unas escalas salariales oficiales de 2020. Un trabajador que gana el mínimo ganaría, esto es por minuto, ¿verdad? Por segundo, 10 segundos. Por 10 segundos, un trabajador que gane el mínimo en 10 segundos se gana 3,4 pesos. Nosotros los congresistas en 10 segundos nos ganamos 132 pesos. Y el señor Luis Carlos Sarmiento, pues por fijar, digamos, el más rico, se gana 635,000 pesos por segundo. Pues, esa es la brecha que nosotros decimos no puede existir, no puede ser tan amplia. Siguen enriqueciéndose, sigan llenándose, pero nosotros, los legisladores, de nosotros depende de que esa brecha se acerque, sin atacar la riqueza, sin dejar que ellos sigan ganando, también hacer que haya un ascenso de estas personas que realmente, como o sea, también dijimos en otros debates, necesitan 300 años para llegar a un nivel, para cambiar su nivel socioeconómico. Entonces, esto nos lleva a una discusión económica ética, realmente, que es de la que nosotros hablamos, del capitalismo humano. Entonces, aquí dice que la Universidad de Purdue, en promedio mundial, la gente reportó necesitar el equivalente a $95,000 a lo largo de la vida para maximizar su bienestar y felicidad. Supongamos que todos nos metemos en la carrera para llegar a la felicidad a través de la riqueza, que no todo el mundo quiere eso, porque hay gente que no le interesa ser rica. Supongamos que cada colombiano o colombiana adulto, para maximizar su felicidad, debe acumular $1,000,000 a lo largo de su vida. Supongamos que para conseguir $1,000,000, y aquí es donde viene lo que les digo que es una simulación nuestra, tendrían que correr una maratón. Pues aquí los ponemos en el punto de partida. Entonces, si organizamos esa maratón hoy por el $1,000,000, en la cual todos los adultos de Colombia correrían 42,3 kilómetros, que es lo de la maratón, para acumular el millón, pues miren cómo sería el partido. Todos salimos de la plaza pública, de la plaza de Bolívar, y la llegada está en el Salto del Tequendama para conseguir el $1,000,000. Pues el 23,4 millones de esas personas arrancan en la Plaza de Bolívar, 10,2 millones ya van por Corferias, la clase media, y 640,000 ya llegaron a la meta. Ya hay 640,000 personas con $1,000,000 aquí en Colombia. El Salto del Tequendama. 34,000 ya llegaron a Ibagué, más de $5 millones. Y 3,000 ya han llegado a Palmira,
haciendo, digamos, una ruta hacia el sur. 2.000 ya van en Perú, 166 ya van en Chile. Cuando los pobres estaban aquí en la Plaza de Bolívar, ya 166 están en Chile, y 103 fueron a Buenos Aires y volvieron a Bogotá y volvieron a ir a Buenos Aires, por citar los ultra ricos, y ya el más rico ha ido y vuelto a Buenos Aires 26 veces. Perdonen el ejemplo, que tal vez no exista, no sea muy ortodoxo, pero es para que la gente empiece a entender cómo estamos, cómo esa brecha es tan odiosa, tan antiética, tan amplia, tan grande. ¿Por qué no podría, por ejemplo, el señor Luis Carlos Sarmiento ir 10 veces para que los señores de la Plaza de Bolívar ya vayan, no sé, aquí en el CADE de la 26? O sea, ¿cómo hacemos para que entre nosotros, yo sé que muchos de los congresistas obedecen a patrones y a amos del dinero porque los financian, pero también deberíamos abrir un diálogo nacional para ver cómo, sin dejar de que ellos se enriquezcan, cómo pudiéramos tener un acuerdo nacional, un pacto nacional contra la pobreza, para disminuir la pobreza. Yo fui pobre, muy pobre tal vez, yo viví en un barrio muy popular. Mi casa fue comprada en el Inscredial. Yo no me acuerdo si eran 104 pesos que pagábamos de factura. Y al morir mi papá, por algún seguro que tenía en la casa, nos condonaron esa deuda, el Inscredial, y eso fue la única casa que tuvimos cuando pequeños, en el barrio Kennedy, en Girardot. Cuando murió mi papá, mi mamá nos tuvo que traer a Bogotá, y vendimos esa casa y la plata nos alcanzó para vivir 1 año, 2 años, después ya salimos todos a trabajar. Pero digamos que tuvimos una fortuna, y es que en esa época estudiar no era tan difícil. Y a través del conocimiento, pues uno se va superando, pues uno ya sabe que con el conocimiento puede llegar a otros sectores. Hoy estudiar es muy difícil. Hoy más de 400 y pico mil de bachilleres se quedan sin educación superior. Sin contar que en la época de mi niñez, pues no existían todos estos fenómenos de violencia tan acrecentados. El fenómeno del narcotráfico estaba arrancando y era invisible, y además había un concubinato y tal vez una luna de miel entre los políticos y los narcotraficantes. Entonces no lo notábamos, no había lo que hay hoy, la presión que hay contra un joven que no puede llegar a la educación superior, la presión de los grupos armados, de las guerrillas, de los bacrines, etcétera, los paramilitares que de pronto le ofrecen ese empleo, ese bienestar que el Estado no le está beneficiando. En esta gráfica ahora muestro no solo el ingreso, también en aspectos, vamos a hablar de la desigualdad también en la tierra, porque si ya vimos que estamos en el 0,52, podemos llegar al 0,57 según otras proyecciones que les mostraré ahora. El índice de la tierra sí ya pasó por ahí hace 1000 años. Nosotros tenemos un índice de tierra del 0,88%. Si llegáramos a 1, querríamos decir que el 1% de los colombianos serían dueños de toda la tierra de Colombia. Estamos muy cerca de eso. Y obviamente, pues aquí vemos cómo somos uno de los países que tiene mayor índice de desigualdad en la tierra en Latinoamérica. Perdón. Para probar esto, pues miremos en esta tabla cómo la mayor parte de la tierra está en 2.362 latifundios de más de 2.000 hectáreas en Colombia. Solo el 26% de las explotaciones está a cargo de mujeres, o sea, y el 61,4% a cargo de hombres y 12,6% a cargo mixto. Las explotaciones a cargo de mujeres son en su mayoría las menores de 5 hectáreas y con menor acceso a tecnificación y crédito. Entonces aquí miramos en la tabla cómo hay, 1.658 dueños de predios menores a 10 hectáreas, y eso suma 3,4 hectáreas, 3,4 millones de hectáreas. De 10 a 100 hectáreas hay 335,000 propietarios y suman cercano a los 10 millones de hectáreas. De 100 a 500 hay 43,000 propietarios, suman 8,5 millones de hectáreas. Pues vamos a saltarle un poco de 500 a 1,000, 4,800 propietarios con 3,300,000 hectáreas. De 1,000 a 2,000, 2,333 propietarios
que tienen 3.2 millones hectáreas. Y aquí viene pues la gran barbaridad. Hay 2.000 propietarios que tienen, perdón, hay 2.362 propietarios que tienen más de 2.000 hectáreas. Y esto suma 40 millones de hectáreas. 40 millones de hectáreas, y si lo ponemos en contexto, en su mayoría improductivas, en su mayoría cercas de alambre, simplemente trofeos que hacen que Colombia sea importador de 14 millones de toneladas de alimento, porque ni siquiera la producen la tierra. Y otro punto para mostrar la desigualdad, pues sucede con la concentración del capital accionario y del capital empresarial. La concentración del capital bursátil en Colombia, pues aquí es también bastante... Uy, perdón, aquí se me fue. Vamos a ver el número de empresas por tipo y concentración del capital empresarial. Las empresas grandes, que son 6.793, tienen el 78.4% del aporte de capital empresarial. ¿Ah? El 6.7% de las empresas tienen casi el 80% del capital. Las medianas, que son 390.000, tienen el 9,3%. Las pequeñas, que son 500.000, tienen el 7,0%. Y las microempresas, que acabamos de dejar por fuera de todas las ayudas del gobierno, que son 1.650.000, solamente tienen el 5.2% del aporte capital de las empresas en el capital bursátil. Bien, pasamos al tercer punto, que es la pandemia del COVID tiende a empeorar la desigualdad en Colombia. Hemos visto que el subsidio focalizado se está desactualizando constantemente porque pues ustedes ven que como está ingresando mucha gente a la pobreza que no están, digamos, dentro de los estadísticas que ustedes manejan y dentro de los cuadros que tienen, pues va entrando gente, están entrando más de un 15% de personas de clase media a la clase baja que necesitarían hoy de este subsidio. Por eso se está desactualizando constantemente. No voy a criticar ese subsidio porque es lo que hay. O sea, algo es algo. Podría ser más, podría ser mejor. No hemos querido dar el paso. Y más ahora que, ojo, hoy Francia anuncia un nuevo confinamiento de un mes. ¿Estamos en Colombia preparados para un confinamiento nuevo? ¿Lo queremos hacer en noviembre para que diciembre, que es un mes que beneficia mucho a los empresarios y al turismo, podamos abrirlo? ¿O vamos a esperar esa decisión para abrir en diciembre justo cuando todo el mundo tiene fincadas sus esperanzas, sobre todo las empresas que venden sus productos en diciembre, y vamos a esperar a que ese confinamiento se dé en diciembre? Yo creo que es una discusión que hay que dar rápido, porque si vamos a confinarnos, que seguramente todo demuestra que vamos para allá, vamos a nuestro segundo pico de brote, y va a haber más, eso no va a ser 2 ni 3, sino muchos hasta que aparezca la vacuna. Entonces, tomar esa decisión si nos confinamos en noviembre y para en diciembre poder estar, digamos, las empresas poder estar vendiendo, o esperamos que siga cogiendo fuerza esto y tener que confinarnos en diciembre. Las estimaciones aquí es donde viene lo que les decía, las estimaciones de Uniandes y la Universidad Nacional y la CEPAL coinciden todas en que la pobreza aumentará alrededor de 15 puntos como consecuencia de la crisis. Dice que podemos sobrepasar el 50% de las personas por debajo de la línea de pobreza, que eso es un nivel que no veíamos de tiempo atrás. Desde que se empezaron las mediciones no veríamos nosotros ese nivel si llegáramos desgraciadamente a caer ahí. Y justamente las pequeñas y microempresas y las pequeñas y las microempresas han sido las más afectadas en la crisis del COVID. Y aquí vemos en este cuadro cómo las empresas grandes solamente fueron afectadas en el 6%, las medianas en el 5%, las microempresas en el 72% y la pequeña en el 17%. Aquí vemos un cuadro que ustedes ya manejan, lo hemos discutido varias veces. Y vamos a pasar a la siguiente tabla. Dice que la crisis económica ha tenido efectos desastrosos en la situación de las familias más vulnerables. Y aquí viene ya un dato humano, ya digamos, dejamos la estadística fría para ponernos en contexto, y es imaginar
a nosotros que nos da tanta hambre en la noche que las personas solo puedan comer 2 veces al día. Y son muchas las familias que hoy solamente pueden comer 2 veces al día. E incluso también datos del DANE, ¿no? Datos oficiales. Hay un 2%, hay un 2% de las familias que solamente están comiendo una vez al día, y esto estamos hablando de hambre, física hambre. Cuando una persona come una vez al día, pues está aguantando hambre, punto. Y acá dice que 1.7 millones de familias dejaron de consumir 3 comidas diarias y pasaron a consumir solo 2 durante marzo a agosto de 2020. Es una situación donde el 58% de los municipios del país tienen todas las condiciones para que su población infantil desarrolle desnutrición crónica, que ya tienen el 10,8% de las niñas. Ya saben los efectos de la desnutrición crónica, pues lo repito rápido: el aumento en mortalidad, retraso en crecimiento físico y desarrollo cognitivo, coeficiente intelectual en promedio 14.6 puntos más abajo que niños y niños sin esta condición. De esa desigualdad es de la que hablamos. Que haya muchos niños que puedan asistir al gimnasio británico, al San Carlos, a donde quieran, espectacular. Ojalá fueran todos los colombianos. Pero que haya niños en La Guajira que para ir a su colegio tengan que caminar 3 kilómetros, a veces sin comer y regresarse, a veces con sed. Eso es lo que no podemos ya permitirnos como nación. Eso no lo podemos permitir como nación. Y acá vemos cómo las brechas de acceso a la educación superior, que podrían, perdón, un momentico que tengo acá. No estoy viendo bien. Que podrían atenuar la desigualdad, no han hecho sino aumentar. Y vemos aquí en esta tabla la tasa semestral de deserción por estratos socioeconómicos. Y vemos cómo la tasa de los estratos 1, 2 y 3 de deserción está sobrepasando los límites del 70%, mientras que la deserción de los estratos 4, 5 y 6 se ubica entre el 5 y el 6%. Y aquí tenemos que hablar de la matrícula cero. Parte de las causas de esta dramática deserción, porque es dramática, más del 70% dejar de estudiar, es porque la gente pues no tuvo para pagar la matrícula. No tuvimos para pagar la matrícula, los estratos 1, 2 y 3, que no costaba más de 1 billón de pesos, de verdad. No tengo acá el dato porque pasé el proyecto hace poquito, pero puede ser alrededor de 1 billón de pesos entre posgrados y pregrados. Digamos, ya sumando los pregrados pueden sumir a 1.4, 1.8%, que es igualita la suma a lo que le íbamos a prestar a Bianca, si es que todavía no se le va a prestar. Lo mismo que le iban a prestar a una empresa quebrada que ya no tiene sede en Colombia, que tributa en otro país, lo mismo que se le iba a prestar solo por el hecho de las relaciones familiares del presidente con uno de sus directivos, o no sé qué otro hecho, eso valía pagarle la matrícula a todos los jóvenes de este país que por la pandemia, porque sus padres perdieron el empleo o por lo que haya sido, pues no pudieron estudiar. Esa misma cifra valía la matrícula cero en Colombia. Y aquí la vemos, la dejamos caer. Salvo esfuerzos que hicieron gobernaciones y alcaldías individuales y pudieron suplir algunas universidades esa matrícula cero, no hubo un esfuerzo nacional, no hubo un esfuerzo gubernamental para poder atacar esa causa que llevó a que tantos jóvenes estuvieran sin estudio este semestre, y quién sabe si el otro, posiblemente. Y cuarto, ya voy a acabar, Colombia puede alcanzar niveles históricos de desigualdad si no se toman las medidas urgentes para evitarlo. Y aquí vemos cómo las proyecciones que yo les decía ahora, cómo el CEDE, que es el Centro de Estudios de la Universidad de los Andes, y tiene estimado que el Gini pueda llegar al 0,57, ¿ya? Pueda subir entre 4 y 5 puntos si no atacamos de raíz estos problemas. Y miren cómo en la siguiente tabla la CEPAL coincide con el estudio de la Universidad de los Andes. Aquí vemos cómo ellos estiman que Colombia podría tener entre un 4 y un 4,9% más la caída del Gini, es decir, como estamos en 52 algo, podemos llegar a ese 57 que están
que están pronosticando en la Universidad de los Andes. Y acá vemos una tabla, pues, como les digo, no son muy comunes verlas en estos debates. Y es cómo la desigualdad lleva a la desconfianza. Y una sociedad desigual, pues, dificulta el camino a la democracia, lo acaba de decir el BID, ¿no? La, la entidad donde trabajó el presidente de la República. Porque un país desconfiado, pues no toma decisiones, no le crea a sus gobernantes, se polariza como lo estamos viviendo hoy y no construye capital social. Eso es lo más importante. Y aquí pues lo vemos. Estamos viendo cómo Colombia, aquí dice el porcentaje de personas que prefieren un cambio significativo y no volver a la normalidad. Colombia está ahí entre los países que quieren eso, que quieren un cambio. Y acá en el vértice Y estamos viendo el índice de desarrollo humano y vemos cómo los Estados Unidos, España, Italia, otras sociedades más desarrolladas y con mejor nivel de vida, pues no quieren ese cambio. Y por eso los países donde más se está sufriendo hoy son los que piden ese cambio. Y eso parece obviamente estar asociado con el bajo índice de desarrollo humano, porque aquí tenemos la tabla de desarrollo humano. Y pasamos a la siguiente, la relación entre confianza y desigualdad por promedio de país. También vemos a Colombia acá, que estamos llegando prácticamente a menos del 1% de confianza promedio por país. O sea, hay una clara relación entre la desigualdad y la confianza a nivel de sociedad. Y una sociedad desconfiada pierde su capacidad de tomar decisiones conjuntas, que es a lo que podemos llegar. En tiempos de post-acuerdo necesitamos fortalecer nuestros lazos de confianza para romper los ciclos de violencia. Miren que esta, a pesar de que es un poco confusa, pues yo la voy a dejar y el que quiera, pues le puedo enviar la presentación y le puedo mandar otras explicaciones. Podemos ver cómo toda esta polarización y toda esta confianza no es que la creen dos líderes, Uribe o Petro, no, es que detrás hay algo más grande, que ahí es la pobreza y la desigualdad. Es que la desigualdad, por decirlo algo, es el mal más grande que podemos tener porque es la madre de los demás males. De la desigualdad nace la violencia, porque todas estas personas que están en absoluta pobreza, pues tienen que rebuscarse la vida de alguna manera y terminan a veces o en grupos guerrilleros o paramilitares o acrines o delincuencia común. Nace también la corrupción, nace toda esta informalidad que tenemos tan aberrante, etcétera. O sea, nacen todos los vicios. Y por eso es tan importante devolverle la confianza a la ciudadanía, a la sociedad. Y ustedes tal vez escucharon hace muy poco hablar de este término sindemia, ¿no? Que es que son cómo se junta la pandemia con otras comorbilidades, con otras enfermedades, para demostrar, para hacerlo más grave, para hacerla más difícil de manejar. Entonces, el manejo del COVID se ha basado en cuarentenas, distanciamiento social, tratamiento de síntomas y búsqueda de vacunas. Sin embargo, parece ser que este virus funciona como una sindemia, sinergia entre pandemia. Dos o más enfermedades interactúan causando daño mayor que su suma, o sea, que la suma de las dos. Entonces, los más vulnerables al COVID son los que presentan comorbilidades como diabetes, hipertensión. Me han dado una cifra ahorita para dársela, por ejemplo, la de la diabetes. Dicen que en Colombia hay 4.5 millones de personas con diabetes y 3 millones de ellas son pobres, los que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ahí podemos empezar a asociar por qué el estrato 1 aporta el mayor número de muertos, porque la mayoría de estas enfermedades, que también surgen de la desigualdad y de la pobreza, de la falta de asistencia médica, falta de seguro, etcétera, pues también van causando un mayor problema y van agudizando y agrandando el problema de la pandemia, solo en esos estratos. Y por eso quisimos traducir exactamente un fragmento del editorial de la revista Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, donde dice, comillas, limitar el daño causado por el SARS-CoV-2, COVID-19, demandará mucha más atención
de la que se ha admitido hasta el momento a las enfermedades no transmisibles y a la desigualdad socioeconómica. Las enfermedades no transmisibles como el cáncer, la hipertensión, etc. Es decir, podríamos aplicar una estrategia complementaria, luchar por reducir las enfermedades y al entorno de bajo nivel socioeconómico que las facilita. Es más, atacar una ataca de plano la otra. Si atacamos la pobreza, estamos atacando también estas enfermedades. ¿Y cuánto se ahorraría el sistema de salud en Colombia si nosotros tuviéramos como salud preventiva atacar la pobreza? Serían miles y miles de millones. Solamente no estuve en ese gobierno, pero obviamente he estado estudiando el tema, con los médicos visitando durante la Bogotá Humana a la gente en sus casas, se previnieron cantidades de enfermedades y se le ahorró al sistema de salud una cantidad de dinero que es casi incalculable por la prevención. Entonces, otra forma de prevenir todas estas enfermedades es atacar la pobreza. Y ya casi para acabar, estamos hablando que el cambio climático aumentará la desigualdad en Colombia. El cambio climático tiende a aumentar las brechas de desigualdad que perjudican especialmente a los más pobres. Al campesino, por ejemplo, pues ya muchos de ustedes son agricultores, pues obviamente grandes agricultores, pero saben el tema de qué es lo que sucede cuando uno no puede predecir el clima para calcular un cultivo, para sembrar algo. Eso va a pasar con el cambio climático. También afecta a las mujeres y a las minorías. Obviamente, las personas que están a las laderas de los grandes ríos que se van a inundar, pues van a ser los más perjudicados. Se van a inundar porque ya ustedes lo han escuchado muchas veces, el deshielo inevitable que tendrán los nevados, los polos, Groenlandia, Siberia, bueno, todos con el aumento de la temperatura del planeta, que ya es una realidad. O sea, si no tomamos las medidas, pareciera que el mundo no las va a tomar, pues en 2050 estamos hablando de aumentar cerca de 2 grados o 3, y hacia 2100 los científicos hablan ya de 6 o 7 grados. La debacle total. O sea, todas las ciudades costeras inundadas, una presión, una migración hacia el interior de los países que va a generar, pues ya ustedes imaginan todos los problemas. Por tierra, por agua, por finca raíz, por alimentos, etc. Es lo que le estamos dejando de herencia a nuestros nietos, porque seguimos negando el cambio climático, seguimos siendo negacionistas del cambio climático, seguimos apostándole a las energías fósiles, pero no estamos pensando en 2100, estamos pensando en hoy. ¿Cómo me lleno el bolsillo hoy? ¿Cómo lleno mi cuenta bancaria hoy? ¿Cómo viajo hoy? Pero no estamos pensando en los del futuro. Créanlo o no, porque seguramente hay mucha gente que no cree en el cambio climático, está pasando y va a seguir sucediendo. Se va a agravar, es más. Bueno, ya en el último punto, unas propuestas que quiero lanzar ahí muy rápido. Es necesaria una reforma tributaria, pues ya ustedes lo han anunciado y seguramente se va a dar, pero pedirles que sea progresiva. No podemos seguir haciendo reformas tributarias regresivas. Y ojo, no podemos ahora poner a los pobres a pagar este hueco que ha dejado. Primero, la corrupción. Segundo, el derroche. Tercero, el COVID. No. Esto tiene que ser una cosa consensuada. Eso lo tenemos que pagar los que tenemos más. Punto. Porque si miremos la tabla que sigue, vamos a ver cómo la reducción de la desigualdad también trajo de impuestos y transferencias también trajo un bienestar a todos los países. Como cuando hay ingresos progresivos y se redistribuyen de la mejor manera, los países, pues miren el índice de pobreza que tienen Francia, Alemania, los países de la OCDE, United Kingdom, se me meten los términos en inglés, el Reino Unido y United States, Estados Unidos, Chile y México. Miren cómo los países que tienen peor redistribución del ingreso e impuestos más regresivos, miren cómo el Gini los castiga, que es la misma pobreza. ¿Qué proponemos sobre desigualdad en ingreso? Implementar una reforma tributaria estructural que en el impuesto a la renta incremente el aporte a los ricos
mega ricos y súper ricos al fisco. Y elimine beneficios y exenciones tributarias en el impuesto a la renta. Es más, hay muchas más exenciones. Estamos hablando de casi 240 exenciones tributarias que le significan al país 80 o 88, hay diferentes cifras, billones de pesos al año. De pérdidas, obviamente. Y también proponemos que el gobierno debe renunciar en la próxima reforma tributaria a aumentar el IVA a los alimentos, el IVA a los productos de la canasta familiar. No sé, porque sí ha demostrado tener una torpeza en muchos temas. No sé si se atrevan a tanto, de verdad. En medio de una pandemia que ha empobrecido a la gente, no sé si lleguen al punto de atreverse a subirle el IVA a los productos o a meter los productos de la canasta familiar al IVA, porque eso sí les garantizo, sin mover un dedo, generaría un estallido social sin precedente en Colombia. Porque esto sí sería decirle a los más ricos que se están enriqueciendo más, tranquilo, ustedes no paguen impuestos que los pobres los pagan. No se preocupen, síganse enriqueciendo que los pobres pagan esos impuestos. No me cabe en la cabeza que haya un gobierno capaz de hacer eso en este momento. Yo no digo que no, en un futuro. ¿Qué tal que todas las familias de clase, digamos, sacar la gente de la línea de pobreza y mucha gente de clase media y aumente y la riqueza siga aumentando? Uno dice, bueno, pues esta gente ya tiene con qué pagar, pero hoy, llegando a índices del 50% de la pobreza, intentar solo, no sé si fue la NIF que lo dijo ayer, intentar solo, pensarlo solo, en grabar los productos de la canasta familiar sería un crimen, un genocidio en Colombia. Eso no se puede permitir. Y tres, para evitar el asistencialismo y la burocratización de las ayudas sociales, proponemos un plan nacional, que es un poquito algo novedoso, que ya se está implementando en Chile, en Argentina, en otros países, creo que en la India también. Un plan nacional de trabajo para ciudadanos y ciudadanas donde el Estado funcionara como empleador de última instancia. Entonces, en vez de regalarle la plata, si no quieren dar la renta básica, pues miren, contratemos 1 millón de personas para sembrar árboles, para hacer esa gran reforestación de la que habla el Plan Nacional de Desarrollo, que no se está cumpliendo, cuyas metas no se están cumpliendo. Contratemos mucha gente como cuidadores, etcétera. Un empleo, obviamente temporal, que saque a las familias de este afán, de este apuro, de esta hambre que se está viviendo. Y eso, digamos, lo podríamos, tendríamos mucho tiempo más para explicarlo, pero lo dejo aquí sucintamente. Se pueden enfocar estos trabajos en economías del cuidado, protección del medio ambiente, promoción de la cultura, por ejemplo, que está hoy los actores y los agentes culturales, básicamente, primero están en el olvido hace mucho tiempo antes de la pandemia, que la cultura es la cenicienta de nuestro presupuesto, pero se podría maximizar. O sea, no regalarle a la gente la plata, sino que el gobierno cree un plan masivo de empleos temporales para pagarles a unas personas por hacer algo que beneficie a la sociedad y al país. Este programa de trabajo garantizado tiene como ventaja, no tendría los mismos efectos inflacionarios potenciales que podría tener la renta básica. Se puede financiar a través de alternativas de fuentes de financiación, incentiva eslabonamientos económicos, aumento de la demanda, producción de nuevos bienes y servicios especializados. Sostiene un sistema de derechos sociales, incluyendo la formalización del empleo, y puede aplicarse con enfoque de género. Sería un recurso útil para aumentar el empleo en adultos jóvenes y tiene el potencial de mejorar la deteriorada salud mental al aumentar la autoestima y el sentimiento de aporte social que no tienen los programas asistenciales ni la renta básica. Eso es muy importante, esto último que acabo de decir. La gente se sienta útil, que la gente, la verdad, ya van 7 meses encerrados, van para otro encierro y seguramente para otro. Y la salud mental de muchas personas se ha visto afectada, también hay estadísticas sobre eso. ¿Y qué proponemos sobre desigualdad en las tierras? Pues un aumento tributario progresivo a las tierras improductivas. Las tierras productivas antes incentivarlas, por las que no se están produciendo, sí. Eso es un discurso que tampoco es nuestro, pasa en Japón, pasa en Europa, en Suiza, por ejemplo, nadie puede tener más de 200 hectáreas, en Suecia tampoco. Hay una equidad en todo esto y sobre todo que todas las tierras, cuando uno tiene poquitas tierras, pues las produce. Pues si tengo 2.000, 40.000, 50.000 hectáreas, seguramente estoy produciendo 1.000 y el resto es paisaje para ir a montar a caballo, etcétera. Y eso también podríamos mejorarlo con un tributo poderoso, llamaría yo, a las tierras improductivas únicamente.
Las productivas no. Si, incluso podríamos revertir esa ecuación. Si la tierra es productiva, antes que el gobierno le dé más facilidades para que la produzca más. Y un programa que aumente el acceso y tenencia de las tierras a las mujeres. Vimos cómo las mujeres son la fracción de propietario más pequeña. Y las mujeres son eficientes, son muy hacedoras. Y seguramente en manos de ellas las tierras serían más productivas. Cumplir con los acuerdos de paz en materia de redistribución de tierras, que a hoy solamente tiene un avance del 4%, el punto 1 del acuerdo, el punto de tierras tiene un avance de 4%, es decir, que de todas esas 3 millones de hectáreas no se han entregado sino el 4%. Y a juzgar por la meta que se iba a cumplir en este cuatrenio del Plan Nacional de Desarrollo, que era de 50.000 hectáreas únicamente, pues a ese ritmo nunca vamos a cumplir ese acuerdo, nunca. Y ya sabemos, gústenle o no, que el país es mejor con acuerdo que sin acuerdo. Lo estamos viendo en este gobierno que le ha puesto todos los palos a la rueda de la paz y cómo se violentó en 2 años, en año y medio, cómo todos los índices se dispararon, incluso disminuyeron los que tendrían que estar en positivo, como el del turismo. 7, entregar datos públicos de Gini y de tierras al menos cada cuatrienio presidencial. 8, implementar como exigencia en los proyectos de ley una estimación de su impacto sobre la desigualdad. De la misma manera que en la ley 819 se exige que se haga una estimación del costo fiscal de las leyes sancionadas. Esto permite evaluar la toma de decisiones por parte del Congreso y el Gobierno y discutir públicamente el impacto de las acciones legislativas sobre la desigualdad. Y N9, entregar periódicamente Gini de concentración del capital. Bueno, compañeros, voy a quitar la presentación. ¿Cómo la quito aquí? Ya lo puedes. Ya. Compañeros, les agradezco la atención que me han prestado. Solamente no tengo ánimos, digamos, camorreros con estas presentaciones ni con este debate. Simplemente que el país vea otra versión diferente a la que han presentado varios senadores de esta comisión, con otros datos y con otra presentación un poco más optimista. Pero es mejor que la gente tenga en su cabeza tanto la mía como la que han presentado los senadores del Centro Democrático, para que se hagan una idea y de repente más intermedia. Pero lo que sí no puede uno inventar es la situación. Yo como opositor no me puedo inventar situaciones. Todos estos cuadros que he presentado hoy tienen un sustento, ya sea en el DANE o en revistas científicas o en la CEPAL, etcétera. No son inventados ni por la izquierda ni por nosotros, simplemente pues los tomamos, los ponemos aquí a consideración para que ustedes los debatan. Les agradezco muchísimo la atención y pues estoy presto a las intervenciones de los senadores y de los citantes, de los citados. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ahora le damos la palabra a la señora ministra Alicia Arango. Ministra. Muy buenos días a todos, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para el senador citante y asimismo para los honorables senadores miembros de la Comisión Tercera, los compañeros de gobierno que hoy nos acompañan y las personas que nos estén viendo por las redes y por la televisión. Quiero comenzar diciendo que a nosotros nos enviaron un cuestionario y que voy a tratar de al máximo centrarme en las respuestas del cuestionario. Fueron largas, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más concisa que se pueda y al mismo tiempo quiero decirles que cualquier pregunta que tengan posterior a esto, con mucho gusto estoy dispuesta a